Esto me recuerda a Apocalipsis 5, donde se nos dice que nadie puede tomar el libro de los propósitos redentores de Dios y abrirlo, no hasta que Él aparece como aquel que es al mismo tiempo el león de la tribu de Judá y el cordero que fue no solamente inmolado, pero viviente con 7 cuernos y 7 ojos, que este es aquel que puede cumplir los propósitos redentores de Dios. Sí, solo el Cordero de Dios puede edificar su iglesia. Por eso dice, yo edificaré mi iglesia. Pero esa es solamente la primera de dos grandes y gloriosas promesas. Quiero que miren conmigo ahora la segunda promesa. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, hay dos preguntas y esto nos va a ayudar mientras vamos en nuestro texto para entender esta segunda promesa. Tienes que preguntarte cuál es el significado de las puertas del Hades y lo segundo que debe ser considerada, la iglesia se retrata como a la ofensiva o a la defensiva en este texto. Lo primero, ¿cuál es el significado de las puertas del Hades? Hades en la Biblia habla primero y figurativamente del lugar de los muertos o de la tumba, pero también habla del lugar de castigo luego de la muerte por causa del pecado. Entonces habla literalmente, pero también habla figurativamente de un lugar de castigo. La muerte y el Hades son los últimos y más grandes enemigos del pueblo de Cristo. Estos son enviados al lago de fuego en Apocalipsis 20. La muerte y el Hades son los últimos enemigos mientras Él reina. Porque Él debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el posterior enemigo que será destruido es la muerte. Así que aquí Hades y las puertas del Hades toman un significado simbólico. Las puertas del Hades, yo creo, en nuestro texto hablan de todo lo que se opone a la edificación de la iglesia de Cristo. El último y más grande enemigo se levanta y representa a todos los enemigos del reino de Cristo. Ahora esta pregunta, ¿es la iglesia retratada aquí como hacia la ofensiva o hacia la defensiva? Este es uno de los más importantes y complicadas preguntas en cuanto a la interpretación de Mateo 16-18. Si hablamos en términos de fútbol americano, la pregunta si la iglesia es retratada a la ofensiva tratando de anotar o a la defensiva tratando de prevenir que alguien anote. Para hablar en términos del fútbol mundial, la pregunta es si la iglesia tiene el balón y está pasando para encontrar el espacio y atravesar la defensa de Satanás y anotar un gol, o si está la iglesia atrás en defensa en un estilo de tratando de impedir que el Hades anote. Ahora, a primera vista, esa es una de las cosas que, por un lado, el otro lado, y yo les hago a ustedes, es la manera como yo lo hago. Pero a primera vista, la referencia a las puertas del Hades te hacen pensar que la iglesia está a la ofensiva, atacando la ciudad de los Hades con sus ejércitos poderosos, porque habla de las puertas del Hades. Pero un segundo pensamiento, muchos cristianos están persuadidos en la manera en que el verbo está traducido en esta frase. Puede que se inclinen a ver la iglesia a la defensiva. El verbo es traducido en la traducción King James y en la ESV, prevalecer. Y en otras versiones como vencer. Las puertas del Hades no prevalecerán o no vencerán a la iglesia. Y esta traducción parece mostrarnos que las puertas del Hades están a la ofensiva. Por lo menos así me lo parece a mí. Las puertas del Hades a la ofensiva tratando de vencer y prevalecer contra la iglesia, pero no son capaces de vencerla completamente.
Así, ¿cuál es entonces? ¿Qué de lo que asumimos es lo correcto? ¿Está la iglesia siendo retratada a la ofensiva contra el Hades o a la defensiva? Ahora, por mucho tiempo yo estaba allí como dudoso de cómo responder a esto, pero tuve un momento eureka cuando experimenté una especie de claridad en mi entendimiento del texto, y como resultado de ello, en mi pensamiento, eso es lo que creo. La iglesia está definitivamente retratada a la ofensiva en nuestro texto, y estoy seguro. Y creo que esto es así por dos razones. La primera, aquí vamos. ¿Están listos? La iglesia está siendo retratada como una iglesia en guerra. Pero, ¿a qué te refieres, Pastor Waldron? ¿Qué puedes tú posiblemente tener en mente? Yo sé que es un lenguaje que suena extraño para nosotros, y tú te puedes preguntar qué implica. Quizás nunca habías escuchado de una iglesia en guerra. Ahora, déjeme explicarle a lo que me refiero con una iglesia en guerra, una iglesia guerrera. La versión griega del Antiguo Testamento, usada por los primeros discípulos, la Septuaginta, habla muchas veces de la iglesia de Israel. De la iglesia del Señor. Israel se vuelve la nación del pacto de Dios, según la Septuaginta, lo que se habla como el día de la iglesia en el monte Sinaí. Israel reunida como iglesia, como asamblea allí para adorar en 1 de Reyes 18:14 y 2 de Crónica 29:28. El término iglesia, sin embargo, en el Antiguo Testamento también es usado para estas asambleas en Israel por el propósito de ir a la guerra. Así, una iglesia guerrera. Cuando Israel se reunía para hacer guerra contra sus enemigos, eso también era llamado iglesia. Era una asamblea para la guerra, una iglesia para la guerra. Y hay referencias de esta asamblea para la guerra en el Antiguo Testamento, Jueces 20, versículo 2, que los jefes de todos los pueblos, incluso de las tribus de Israel, tomaron su lugar en la iglesia o en la asamblea del pueblo de Dios. 400,000 soldados que podían sacar espadas. Esa es una asamblea para la guerra. O en Jueces 21:5. Entonces los hijos de Israel dijeron: ¿quién está entre nosotros de entre las tribus de Israel que no fue a la asamblea del Señor? La iglesia del Señor, la iglesia al Señor, porque habían hecho un gran juramento en cuanto a quienes no habían ido a la guerra, que debía morir. Y quizás este es relevante también. Salmo 149, versículo 1. Canten al Señor una nueva canción en la alabanza de la congregación de los santos, que las alabanzas de Dios estén en su boca. Y una espada de dos filos en sus manos. ¿Para qué llevarías una espada a la iglesia? Porque era una iglesia guerrera. Pero ahora, hay algo más aquí que creo que es bien importante. La palabra que se traduce usualmente en nuestras versiones en inglés como prevalecer o vencer, bueno, no debería ser traducida de esa manera, porque esa traducción da una impresión equivocada del significado de este pasaje. Prevalecer o vencer naturalmente sugiere que el Hades estuviese en la ofensiva contra la iglesia. Sin embargo, la palabra no necesariamente se refiere a una guerra a la ofensiva. La raíz de esta palabra simplemente significa el ser fuerte o fortalecer. Las puertas del Hades no serán fuertes contra la iglesia. Eso es lo que dice. Una vez se refiere en el Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, al fortalecer
obras defensivas como las puertas de la ciudad. En otras palabras, se refiere algunas veces a lo fuerte que estaban las edificaciones defensivas como los muros y las puertas. Eso es claramente cómo Jesús está usándolo aquí en Mateo 16, 18, donde Jesús está hablando de las puertas del Hades no siendo fuertes contra la iglesia. Y debería ser traducida de esta manera: las puertas del Hades no serán fuertes contra ella. Ahora, hay un par de pasajes donde se usa de esta manera en el Antiguo Testamento. Segundo de Crónicas 29:9, donde Usías construyó unas torres en Jerusalén y en el Valle de la Puerta y en las esquinas, y él puso y las fortificó, las hizo fuertes. ¿Qué es lo que está haciendo fuerte estas edificaciones defensivas? Segunda de Crónicas 32:5, y tomó valor y reconstruyó todo lo que había sido destruido, y construyó otro muro externo y lo fortaleció en la ciudad de David. Hizo armas y escudos en gran número. Así que ese era un tipo de fortaleza para la defensa. Ahora, en Mateo 16, 18, la palabra iglesia está siendo retratada como asaltando las defensas. Es decir, las puertas del Hades son grandes, fortificadas y fuertes en toda manera. Que el príncipe, pero estas no pueden, dice Jesús, y no lo harán, dice nuestro Señor, no permanecerán, no, sino que se quebrarán ante el ataque de la iglesia de Cristo. Esto es lo que Jesús está enseñando aquí. Y yo creo que no hay duda alguna cuando el pasaje se entiende bien. La pregunta no es qué es lo que el pasaje dice. La primera es si nosotros lo vamos a... La pregunta es si nosotros lo creeremos. Pero ahora, eso nos lleva a algunas conclusiones y algunos propósitos de este texto. Es que hemos visto sus premisas, sus promesas. Ahora quiero que piensen en sus propósitos. Así que aquí llegamos a la aplicación de la predicción de Cristo. ¿Por qué Jesús dijo esto a Pedro y a los otros apóstoles? Bueno, pensemos en esta pregunta primero. ¿Quién era Pedro? ¿Cómo era Pedro? Bueno, tenemos un retrato claro de eso en las páginas de los evangelios. Pedro era el impetuoso. Era también el débil, el discípulo débil. Era temeroso en los evangelios. Pedro era distraído, impetuoso, débil, distraído. Eso es como somos nosotros. Esas promesas no solo para él, sino para todos nosotros. Lo que Jesús hace, y él sabía, es que Pedro necesitaría el valor que él provee aquí. Pedro es, por supuesto, en todas estas maneras, un representante apropiado de cada uno de nosotros como seguidores de Cristo. También somos impetuosos, débiles, temerosos y también distraídos. Así que, ¿qué ánimo es entonces el que Jesús nos da en estas promesas? El primero, Él nos dice que debemos rechazar enfáticamente estas posturas pesimistas sobre el futuro de la iglesia. Muchos de ustedes conocen mi escatología, no la estoy cambiando aquí, pero debemos rechazar esos puntos de vista pesimistas. Debemos fortalecer nuestras manos cansadas y debemos cantar: oh, amo el reino del Señor, su casa, la iglesia de nuestro Salvador que compró con su propia sangre. Por ella mis lágrimas caerán, por ella mis oraciones, a ella mis cuidados y fuerzas y trabajos serán dados hasta el fin. Pero una segunda aplicación: no debemos temer.
Gracias por tu exhortación a nosotros. No debemos temer hacer acciones valerosas contra los enemigos de la iglesia de Cristo. Debemos recordar que la iglesia de Cristo es una iglesia guerrera al ataque, tomando la ofensiva. Las promesas de Cristo deben llenarnos de valor para llevar la batalla al enemigo. La iglesia de Cristo es una iglesia misionera siendo llevada al campo de batalla enemigo. La iglesia no es una iglesia misionera, no es una verdadera iglesia. Lo tercero, no debemos olvidar que la iglesia universal es una expresión de iglesias locales como ese receptor específico de las promesas de Cristo. Ahora yo sé que la iglesia universal y que no toda iglesia local estará... pero si debemos tomar esta promesa en serio y tomarla como valor a nuestras almas mientras trabajamos en nuestras iglesias locales. Así que si tú quieres trabajar en el centro de los propósitos de Dios y con el respaldo de las promesas de Cristo, debes trabajar con y para la iglesia de Cristo. Yo no estoy diciendo que Dios nunca bendice organizaciones paraeclesiásticas. Creo que lo hacen a pesar de sus deficiencias. Pero lo que estoy diciendo es que para mí mismo, si yo quiero estar exactamente donde Cristo está obrando, Él está obrando en edificar su iglesia. Esta promesa es dada a la iglesia universal, como se expresa en las iglesias locales, y debemos ser grandemente animados mientras trabajamos en nuestras iglesias locales, siendo edificados en santidad, utilidad y números. En cuarto lugar, no debemos estar sorprendidos al encontrarnos a nosotros mismos en una guerra. ¿Qué sucede? Ay, yo no sabía que iba a ser tan difícil. No sabía que esto sucedería. ¿Qué? ¿No te dijo Jesús que estarías en una guerra? Yo tuve que decirme eso a mí mismo. ¿Qué está pasando? Y luego recuerdo las palabras de Jesús. Es una guerra. Es parte de una iglesia guerrera. No debemos sorprendernos de encontrarnos a nosotros mismos en esa guerra en servicio a su iglesia. Y en esos momentos donde estamos a veces confundidos y con cansancio y temor por causa del estrés del campo de batalla, que quizás nos desorientamos en algún momento, en esos momentos necesitaremos y debemos recordar las promesas de Cristo a su iglesia. Número 5. Debemos recordar cuando sentimos nuestra abrumadora debilidad y necesidad que Jesús tiene un interés personal en la edificación de su iglesia. Él no dice, ve tú y edifica mi iglesia. No, mira lo que dice. Yo edificaré mi iglesia. No somos capaces en nuestras fuerzas de asaltar las puertas del Hades, pero nunca debemos olvidar los términos de la promesa de Cristo. Yo edificaré mi iglesia. Él dice, es mi iglesia y yo la voy a edificar. Debemos escuchar al gran carpintero quien viene junto a nosotros y con gentileza y con una voz firme nos anima. No, yo edificaré mi iglesia. Tú no estás solo en esta labor. Número 6. Nunca debemos olvidar que es la iglesia de Cristo y no la nuestra. Cuando estás trabajando tan duro en algo y para algo, como que te aferras y tomas posesión de eso. Pero debemos nunca olvidar que es la iglesia de Cristo y no la nuestra. Aunque gastemos nuestras vidas trabajando por la iglesia, aún así no es nuestra iglesia. Somos propensos a olvidar que no es nuestra iglesia y que solamente Él es capaz de edificarla. Este llamado nos llama a una humildad doble. Necesitamos la humildad, el recordar que no es nuestra. Necesitamos la humildad para rehusar pensar de que nosotros podemos edificarla. En todas nuestras labores, constantemente debemos recordar que dependemos de Cristo. Número 7. Debemos abrazar la agenda de Cristo como nuestra.
¿O qué es lo que Jesús hace? Él está edificando su iglesia. ¿Esa es la agenda de tu vida? ¿Estás tú también afuera por lo mismo? ¿Está tu vida con la misma agenda que Cristo? ¿Te has juntado a la iglesia? ¿Has sido bautizado en la iglesia? ¿Eres fiel a tu iglesia? Oh, yo sé que espero que todos los que están aquí, los que están escuchando, digan que sí a todas esas cosas. Y diga sí a esta pregunta. ¿Estás fielmente asistiendo a la iglesia? ¿Estás trabajando por tu iglesia? Oh, sí, sé que muchos de ustedes pudieran decir eso, pero hay personas en tus iglesias que necesitan escuchar esta perspectiva. Que tu vida realmente dice, Jesús, mira, es genial que tú quieras edificar tu iglesia. Estoy a favor de eso. Pero no es allí donde mi corazón está o mis prioridades. Oh, Jesús, tú haz lo tuyo por tu iglesia, pero eso no es lo mío. ¿Cómo tú dices ser un cristiano en absoluto si no compartes el corazón de Cristo de edificar su iglesia? Mateo 12:30 dice claramente, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Número 8. En el trabajo de las misiones y la plantación de iglesias, nos paramos directamente sobre las promesas del gran carpintero mismo. Oh, es un deleite pensar en eso. Él es el gran carpintero. Él edificará su iglesia. Las puertas del Hades no resistirán el ataque del evangelio. La iglesia será edificada. La iglesia será edificada. Pero será edificada por Cristo mismo y en su manera. Oh, sí, Cristo edificará su iglesia. Oh, yo lo voy a hacer y me voy a olvidar todo lo que Él ha destruido. No esperes que Cristo bendiga eso. La iglesia será edificada, pero será edificada por Cristo mismo y en su manera. Solo somos sus instrumentos. Así las iglesias serán edificadas y las misiones serán hechas conforme al plan del carpintero maestro. Uno de los propósitos de esta conferencia es examinar ese plan y pesar las misiones modernas y la plantación de iglesias y el hacerlo a la luz de eso y conforme a los planos que nos ha dado el gran carpintero. Oremos. Padre, estamos agradecidos por tu palabra, por tus promesas que son nuestra esperanza. Oh Señor, que tú nos otorgues y hagas lo que ningún predicador puede hacer, y es que animes los corazones de tu iglesia en el conocimiento, en la esperanza y la vida que se encuentra en las Escrituras y en tus promesas. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.